Channel. Hoy voy a hablarles de nuestros amigos, los microbios. Y vamos a meternos en este universo microscópico y entender la relación que tienen con la enfermedad y con nuestro organismo. Los microorganismos han gozado de mala reputación debido a que se les asocia solo con la enfermedad. Sin embargo, son imprescindibles para la salud y el equilibrio no solo de nuestro organismo, sino de todo el planeta. El cuerpo humano está constituido por millones de microorganismos que desempeñan una amplia gama de funciones en todas las fases de la vida. Estos minúsculos organismos, que solo se pueden observar a través de un microscopio, ayudan a resistir enfermedades, a fortalecer el sistema inmunitario, a digerir los alimentos, a metabolizar sustancias, a determinar nuestro olor corporal y pueden incluso afectar nuestro comportamiento. De acuerdo a la teoría de la infección postulada por Pasteur, los microbios son los responsables de la mayoría de las enfermedades. Estos pequeños organismos, casi todos demasiado pequeños para verlos a ojo desnudo, invaden a los humanos, animales y otros huéspedes. Su crecimiento y reproducción dentro del portador puede producir una enfermedad. Es el postulado. Germen o microbio puede referirse a un virus, bacteria, parásito, hongo o a una forma de proteína llamada prión. Un prión es una proteína mal plegada, capaz de transmitir su forma mal plegada a otras variedades de la misma proteína. En el cuerpo las proteínas no tienen, en los libros uno ve las proteínas, la fórmula, la manera de la molécula que es lineal. Pero las proteínas en el cuerpo, en la célula, están plegadas, como sobre sí mismas. Esa es su forma funcional. De manera que este plegamiento en un prión es un mal plegamiento que se transmite a otras proteínas del mismo tipo, produciendo enfermedad, sobre todo en los animales, que puede ser transmitida a humanos, aparentemente. Producen las encefalopatías espongiformes transmisibles, un grupo de enfermedades neurológicas degenerativas, como la tembladera, que afecta al ganado ovino, la encefalopatía espongiforme bovina, la vaca loca. Ya la ciencia los considera que no son patológicos, es una interpretación, pueden provocar, pero no es que provocan. Y hay formas de mal plegamiento que el cuerpo logra controlar. Volviendo a la teoría microbiana de la enfermedad, que ahora es fundamental esta teoría en la industrializada medicina moderna y en la industria farmacéutica, que ha conducido al desarrollo de vacunas y antibióticos a gran escala y al concepto de que los gérmenes son enemigos de la salud y por lo tanto peligrosos y hay que combatirlos. Cabe aclarar que la higiene propuesta por Pasteur como método es necesaria para evitar enfermedades y cuidar la salud, eso está claro. El error de esta teoría es que no toma en cuenta el delicado equilibrio de la vida y de las reacciones del organismo. No todos los gérmenes son malos. Es más, de una manera u otra, todos cumplen un rol fundamental y el cuerpo se sirve de ellos para mantener la vida y también para curarse. Las pestes y epidemias del pasado han desaparecido por sí mismas al encontrar un equilibrio con el ecosistema, y sus causas son aún motivo de investigación. La enfermedad aparece cuando se rompe el equilibrio y esto puede pasar por múltiples causas. Un sistema inmunitario débil, mala alimentación, exceso de medicación, ya sea antibióticos, vacunas, hormonas, corticoides, también por el sedentarismo, causas genéticas y hereditarias. Y a gran escala como parte de un equilibrio de nuestra especie con el ecosistema. Nuestra especie, al romper el equilibrio con su entorno, con el ecosistema, por la forma de vida, el
la industrialización, etcétera, etcétera, genera un desequilibrio que afecta la salud en todos los niveles, macroscópicos y microscópicos. Como vimos en capítulos anteriores, los desequilibrios pueden ser provocados por factores internos, factores externos, factores genéticos y la forma de vida y hábitos. Existen otro tipo de eventualidades que pueden alterar la salud, como son los accidentes, las intoxicaciones, las picaduras de insectos, mordeduras de animales. Los factores internos son principalmente las emociones, como la tristeza, la ira, el miedo, la preocupación o la manía. Y hay excesos como son una depresión aguda o un ataque de pánico. Y estos dependen a su vez del estado de salud y el estado energético de la persona. Por supuesto, las emociones son normales, es natural y es sano expresar las emociones. Lo que hablo aquí es del exceso y la prolongación en el tiempo, que ya dañan el cuerpo físico, la esfera física de la persona. Y en esto también se incluye la actividad mental del individuo. Y bueno, también es su relación en su ámbito, ya sea laboral, de estudio, incluso un mal diagnóstico médico que puede afectar la salud. El diagnóstico, la palabra del médico, que genera un efecto negativo a nivel emocional que impacte directamente en el cuerpo físico de esa persona. Ya lo sabemos, la mente y las emociones impactan directamente en el cuerpo físico y a su vez son un reflejo de este. Un mal estado de salud va a desembocar fácilmente en un mal estado emocional y mental. Los factores externos son los agentes climáticos, que en exceso invaden el cuerpo, como el frío, la humedad, el viento, la sequedad o el calor, en exceso. También la exposición constante a radiaciones electromagnéticas anómalas y perjudiciales. Mucho teléfono celular y otros dispositivos, exceso de Wi-Fi y también estar expuesto a otro tipo de radiaciones. Los factores genéticos son responsables de la larga lista de enfermedades ligadas a los genes, que afortunadamente son estadísticamente bajas. Pero es cierto que la herencia genética también es responsable de la salud y de la capacidad defensiva del cuerpo y puede condicionar la aparición de los otros factores, incluso los hábitos. Y los hábitos, la forma de vida, se refiere justamente, por ejemplo, el estrés laboral, la vida nocturna, el exceso de noche, que daña la salud, el sedentarismo, la falta de ejercicios, la manera de alimentarse y de respirar. Referente a los hábitos perjudiciales son las adicciones de todo tipo, físicas, químicas, emocionales, tabaco, drogas, alcohol en exceso, estimulantes, medicamentos y también relaciones tóxicas en pareja, familia. Cuando el organismo se expone a cualquiera de estos factores o condiciones adversas, reacciona. Y el encargado de gestionar esta respuesta es el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, que es el sistema adaptativo. En todo proceso patológico se producen dos fases. Ya lo expliqué anteriormente, pero lo volveré a repetir ya que aclara mucho el entendimiento. Esta es la manera de actuar del sistema autónomo, que es el que gestiona justamente la respuesta y la adaptación. La rama simpática utiliza la adrenalina y a otros mediadores químicos para generar efectos orgánicos que ayuden al cuerpo a adaptarse a la situación, ya sea como lucha, como enfrentamiento o huida. Estos efectos son taquicardia, broncodilatación, excitación psíquica, dilatación de las pupilas, es decir, midriasis, disminución de la sensibilidad al dolor, cierre de los esfínteres y disminución de la actividad visceral, aumento de la irrigación muscular y la actividad
de las suprarrenales. Favorece la actividad física y la vigilia. Esta es la fase activa, la fase adrenal. La fase reactiva, pasada la fase de agresión, el cuerpo reacciona mediante la otra rama del sistema autónomo, que es la rama parasimpática. Es la que se encarga de mantener al organismo en situaciones normales y se ocupa de los procesos de regeneración, nutrición y reproducción. Utiliza la acetilcolina como mediador químico. Promueve la digestión, la secreción de enzimas y hormonas, disminuye la actividad del corazón y del aparato respiratorio, provoca contracción de las pupilas, miosis, incrementa la actividad de los riñones y disminuye la de las glándulas suprarrenales. Favorece la reparación y el sueño. Es por eso que luego de comer bien, nos da ganas de echar una siestita, como decimos. La mayoría de los signos y síntomas aparecen en la etapa de regeneración, la etapa regenerativa, que tiene una fase, lo que llamamos exudativa, donde pueden aparecer tumores, quistes, acumulación de tejido, lo que se dice en medicina hiperplasias o hipertrofias, fenómenos de cicatrización y reparación. En este periodo puede haber un incremento de la actividad de ciertos gérmenes, bacterias y hongos, cuyo rol no es comprendido por la medicina moderna y se lo considera como infecciones que hay que erradicar. Pero en realidad esta hiperactividad es reactiva y pasajera, y su papel sería más bien el de limpieza y fagocitosis de tejido que nos sirve, tejido necrótico, por ejemplo. Es evidente que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de adaptación, producto de su evolución a lo largo de millones de años. Observamos en la imagen cómo el sistema inmunitario, el propio cuerpo, se encarga de fagocitar a un huésped indeseable. La guerra contra los microbios ha generado en la mentalidad de las personas y en la mayoría de los médicos e investigadores una percepción errónea de lo que ocurre en realidad y un desconocimiento de la biología fundamental. Y por supuesto ha generado cada vez más enormes ganancias a la industria farmacéutica. Y el que ha perdido, una vez más, es el ser humano. Cada vez más débil, sin instintos, alejados de la naturaleza, sin capacidad de autocuración, ni capacidad de comprender lo que ocurre en el cuerpo ni en su entorno. Esto no significa que un microorganismo no pueda enfermar. Lo que no se tiene en cuenta, y este es el gran error, es la capacidad curativa del cuerpo y sus procesos de adaptación, y que disparar munición pesada, antibióticos, cada vez más power, vacunas, cada vez más vacunas contra los microbios, no solo mata también a los buenos, sino que genera muchos efectos adversos y algunos muy graves, como ya lo vemos a diario, lo que profundiza aún más el desequilibrio y debilita al cuerpo. Y recordemos que antibiótico significa antivida, antibios. Sin embargo, la humanidad ya utilizaba los microbios mucho antes que se supiera que estos existían, en la elaboración de alimentos como el pan, el queso, o de bebidas fermentadas como el vino y la cerveza. Los microbios fueron los primeros habitantes de la Tierra hace ya unos 3.500 millones de años. Las evidencias muestran que los primeros fósiles fueron bacterias. Ellos prepararon la casa
y han sobrevivido a muchas cosas. Sin los microbios no tendríamos un ambiente favorable para existir como el que tenemos. En un inicio la vida en el planeta era muy difícil debido a los efectos de la radiación del sol. No obstante, las bacterias se adaptaron, modificaron el ambiente, evolucionaron y adquirieron la capacidad de hacer fotosíntesis, es decir, de tomar la energía y mediante un proceso químico convertirla en oxígeno. Gracias a la acción de las bacterias aparece el oxígeno y la capa de ozono. Al haber una capa protectora de la luz ultravioleta, las mutaciones, por supuesto, se reducen, es posible la vida. De esta forma, las bacterias se empiezan a asociar y es así como aparecen los organismos multicelulares. Otro hecho relevante en la evolución de los microbios es que en casi todas las células del cuerpo tenemos la descendiente de una bacteria, que es la mitocondria, que constituye una parte esencial de la célula y es la encargada de producir energía. Las mitocondrias son orgánulos celulares de las células eucariotas, las células que tienen núcleo, y son encargadas de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular a través del proceso denominado respiración celular. Son como la central energética de la célula. Sintetizan ATP, adenosintrifosfato, que es una viva molécula que desprende gran cantidad de energía. El antepasado de las mitocondrias era una bacteria que fue ingerida por otro organismo unicelular y con el tiempo ambas desarrollaron una relación de dependencia mutua. La célula brindaba protección y alimento a la bacteria y ésta le daba energía para moverse, reproducirse y sobrevivir. De ahí venimos todos los eucariotas, los que tenemos núcleo en las células. Humanos, animales y plantas, todos tenemos mitocondrias. La vida en el planeta depende de los microorganismos. Todo es un ecosistema. Hay más microbios que estrellas en el universo. La Tierra es un cuerpo vivo. Nacemos de ella y nos desarrollamos con ella y a ella un día regresaremos. Es muy importante comprender nuestra relación con ella. El cuerpo humano es como una constelación de millones de microorganismos, principalmente bacterias, que junto con sus genes constituyen lo que se conoce como el microbioma humano, cuyo estudio busca responder preguntas acerca del comportamiento de los microbios benignos. Vemos ejemplos en la naturaleza como las hormigas sonpopas. Estas hormigas son muy exitosas porque fomentan los buenos microbios para combatir a los patógenos, igual que nosotros. Ellas tienen microbios que las enferman, pero para protegerse favorecen a los benignos. Estas hormigas cultivan hongos que son utilizados para alimentar a las larvas. Para proteger su cultivo se valen de bacterias como las de los géneros Pseudonocardia y Streptomyces, que utilizan como peones para la producción de metabolitos que protegen a los hongos de parásitos. Las sonpopas no solamente se han apoyado en el hongo, sino también han buscado la ayuda de otros microorganismos para poder optimizar las condiciones de la colonia y sobrevivir exitosamente. Ambos se benefician. Es un caso más de mutualismo en la naturaleza. Cada parte del cuerpo está poblada por distintos microbios y hay enormes diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, la diferencia entre la comunidad microbiana de la boca y del intestino es comparable con la que existe entre los microbios de una pradera y los de un arrecife. Significa que unos centímetros de distancia en el cuerpo humano representan una mayor diferencia para nuestra ecología microbiana que cientos de kilómetros en la Tierra. Tenemos 10 veces más microbios que células. Asimismo, cada persona tiene su propio microbioma, lo cual depende de factores tales como la dieta, la genética, la inmunidad y sus hábitos de vida, como les decía antes. Hay
científicos, autores que han escrito al respecto sobre por qué los niños está bien que se ensucien y que tengan contacto ya con microbios, porque es muy importante para hacer madurar su sistema inmunitario, para fortalecerlos, para justamente que luego tengan su propia protección contra enfermedades. Otro ejemplo, el tracto vaginal es muy rico en bacterias beneficiosas, de manera que ya nomás al nacer el niño se expone. Luego, con la leche materna hay más intercambio de microbios y así se va reforzando más. Los primeros 3 años son claves en la formación de la microbiota en un niño. Cuando nacemos el sistema inmunitario está inmaduro y son las bacterias las que nos ayudan a formarlo, a fortalecerlo, a madurarlo. En el nacimiento ya nos damos el primer baño de microbios. Incluso los microbios son diferentes si el nacimiento es vía vaginal o por cesárea. Hay 3 aspectos de la salud humana en los que los microbios desempeñan una función vital. El primero de ellos es el digestivo, ya que los microorganismos nos ayudan en la digestión de los alimentos y proveen nutrientes y vitaminas, entre estos la vitamina B12. En el tracto digestivo, los componentes de la microbiota intestinal, antes se les llamaba flora intestinal, contribuyen a asimilar nutrientes y a hacer digeribles ciertos compuestos de los alimentos. El segundo es la educación del sistema inmunitario, para reconocer lo propio de lo extraño. Si no se entrena el sistema inmunitario, ante cualquier situación, el cuerpo humano puede presentar una alergia o generar una respuesta pobre o inadecuada. Y esto, a diferencia de lo que es la cultura de la vacuna, nuestra sociedad ha tomado una posición a este respecto materialista y drástica. Desháganse de todos los microbios, mátenlos a todos, y esto nos ha traído una serie de consecuencias negativas. Y se ve, por ejemplo, las infecciones intrahospitalarias, cuando hay, como ya vemos, la importancia del equilibrio, el ecosistema se autoequilibra. Si uno se deshace indiscriminadamente, va a generar un desequilibrio que va a repercutir. También se ha estudiado que las pocas defensas que presentan algunas personas o en enfermedades como el asma pueden ser el resultado del desarrollo insuficiente del sistema inmunitario, debido a la poca exposición a los microbios o por otras causas que debilitan el sistema inmunitario. Es decir, el sistema inmunitario debe fortalecerse y la forma de fortalecerse es trabajando, generando memoria. Hay que encontrar un balance, es evidente. No se trata de tener una mala higiene, sino de exponerse lo suficiente al ambiente. Esta es la manera de encontrar un equilibrio con nuestro entorno, fortalecernos y recuperar el instinto perdido. Yo les hablo a menudo, volver a la naturaleza, la vida en la naturaleza, conectarse con la naturaleza, pero también la naturaleza te puede matar. Hay que tener cuidado. Estar al aire libre es muy bien para la salud, pero hay que tener cuidado. También vimos los agentes climáticos, hay energías de la Tierra que pueden también perjudicarte. Es un equilibrio. Y el tercero tiene que ver con la protección contra patógenos. Y aquí entran en juego los microbios benignos, los buenos. Es el caso de la microbiota intestinal, que cubre la pared del intestino y no permite que los microbios patógenos tengan espacio para actuar. Lo mismo ocurre con la piel y la mucosa bucal, rectal, vaginal, etc. Se ha comprobado que el cuerpo se sirve de microorganismos para digerir tejidos necróticos o muertos, incluso generando cierta sintomatología que es mal interpretada por la medicina moderna y se ataca etiquetándola
como infección, profundizando más el desequilibrio en el organismo y debilitándolo aún más. Y entre estos síntomas o signos que digo, por ejemplo, la expectoración, cierto tipo de infecciones o de exudaciones, de secreciones que se interpretan mal y en realidad el organismo lo tiene que sacar, por algún lado lo tiene que sacar esa actividad, células muertas, tejido que ya no sirve. Esta guerra indiscriminada contra el mundo microbiano dio como resultado un aumento de la resistencia bacteriana, es decir, los gérmenes patógenos se volvieron más fuertes y los benignos más débiles. Y esto es porque en toda población siempre hay individuos más fuertes, de manera que una población de gérmenes, incluso patógenos, se mata, se mueren los más débiles, pero resulta que en esa población hay gérmenes que son resistentes, en este caso, a este antibiótico. De manera que se empiezan a reproducir, ya resistentes a este antibiótico. Esa es la resistencia a los antibióticos. Así que, ¿qué hay que hacer? Otro antibiótico que le dé a estos. Matamos a estos, pero hay otros resistentes. Cada vez más resistente, cada vez más resistente, cada vez más fuerte, pero es el cuerpo el que sufre, finalmente. Porque esos antibióticos cada vez más fuertes, como vimos, a su vez van a dañar a los microbios benignos, que en el cuerpo cumplen un rol y una función. Por ejemplo, esto también quiere generar un acostumbramiento. Personas que se van acostumbrando a los antibióticos y después ya tienen que tomar, ya toman, ya no se hace nada. Venga otro más fuerte y otro más fuerte y otro más fuerte. Y esto genera cada vez medicina más pesada, más agresiva, y el cuerpo tiene un límite y necesita de una sensibilidad para poder reaccionar y equilibrarse adecuadamente. Así que vemos que hacer medicina agresiva, munición cada vez más pesada, no significa un avance de la medicina. Como vemos, es muy importante el cambio de modelo, transformar la concepción de la medicina moderna, debemos volver a la naturaleza y comprender nuestro lugar en ella. Una forma de vida saludable es la clave. Naturaleza, aire libre, buena alimentación, emociones positivas, ejercicios y reposo adecuados para cada uno. Y también eliminar los factores condicionantes, los malos hábitos físicos, emocionales y mentales. No al miedo, no al egoísmo, no a la comodidad, digamos, a la zona confort. No hay que tener miedo, y para eso un corazón alegre, positivo, con salud y con felicidad. Gracias por vuestra atención, espero verlos en el próximo capítulo, que seguiremos explorando en el arte de curar lo que es la salud, lo que es la enfermedad y cómo mantenernos saludables, en buena forma, con felicidad y eficacia. Gracias, nos vemos la próxima. Chao.